Ya no amanecía en los Estados Unidos de dos costas, solo un resplandor tenue y persistente se difuminaba en un cielo color cobre oxidado. Desde que entraron en vigor los aranceles a la madera 18 años antes, franjas enteras de bosque, desde Maine hasta Oregón, habían sido taladas, abandonadas una vez que los subsidios patrióticos a la pulpa del Tesoro se desplomaron en el cráter de la hiperinflación. En la penumbra neblinosa de abril de 2043, los cañones de acero de Manhattan parecían huecos, con las ventanas oscuras y las torres empapeladas con carteles destrozados por el viento que alguna vez proclamaron: «Compra monedas de Trump o te quedas atrás». Cada cartel llevaba la misma marca de agua, una silueta estilizada del perfil del 45º, coronada no con cabello, sino con el entramado de circuitos del neuroservidor que albergaba su mente trasplantada. En lo profundo del antiguo Javits Center, un espacio de intercambio del tamaño de un campo de fútbol americano, parpadeaba con teletipos holográficos de Trump, la única moneda de curso legal en suelo continental. Cada segundo, 1.000 millones de satoshis de la criptomoneda presidencial se movían a través de cadenas de bloques diseñadas por la Reserva Federal Algorítmica, una oficina que reportaba directamente al nodo oval, donde la conciencia incorpórea del expresidente latía como una estrella de mar de código. Analistas con mascarillas gritaban a los paneles verticales que indicaban los precios de las raciones del día. Pasta deshidratada, productos envueltos en plástico, papel de seda de una sola capa en incrementos de 20 cuadrados. Esa última entrada había estado subiendo vertiginosamente durante meses, hasta el punto de que ni siquiera los defectuosos tableros del mercado podían mantener los dígitos alineados. Afuera, filas temblorosas serpenteaban bajo magnolios oxidados cuyas hojas habían sido molidas hacía tiempo hasta convertirlas en pulpa falsa. La gente intercambiaba aretes, anillos heredados y, a veces, identidades completas por un solo rollo, siempre que fuera de celulosa forestal genuina y no de la imitación abrasiva a base de algas conocida en la calle como vidrio verde. Cal Reyes mantuvo su GoPro firme contra su esternón mientras filmaba la cola. La pantalla agrietada de la cámara le devolvía la imagen. Rostros demacrados, mejillas quemadas por el viento, un padre ahuecando las orejas de su hijo mientras reclutadores del mercado negro pasaban despreocupadamente, prometiendo suavidad importada, contrabandeada a través de los túneles de Nueva Escocia. Los reclutadores pertenecían a los Barones de la Celulosa, una organización que se rumoreaba tenía sus raíces en los sindicatos madereros de Maine, que sobrevivieron al ajuste de cuentas arancelario, excavando, literalmente, bajo la frontera antes de que Canadá sellara sus puertas. Según la leyenda, eran a partes iguales varones ladrones y héroes populares, vendiendo charmín de contrabando por la noche y financiando clínicas gratuitas al amanecer. En realidad, cada cargamento que vendían aportaba un 10% a las arcas digitales del nodo oval. La editora de Cal, en el canal de transmisión insurgente Sparkwire, quería pruebas irrefutables de esa conexión. Pruebas lo suficientemente sólidas como para romper el trance colectivo que mantenía a la mayoría de los ciudadanos aferrados a sus billeteras de Trump como amuletos religiosos. «Sigue el pañuelo, sigue la señal», había dicho por una subportadora cifrada que oscilaba entre los armónicos de una farola. Si logras conectar la línea desde las alcantarillas del Bronx hasta la computadora central del presidente, presentaremos una demanda en el último tribunal independiente antes de que el nodo reinicie la Constitución por completo. Así que Cal se fue al norte. Recorrió avenidas fragmentadas donde pilas de contenedores servían de barricadas contra los disturbios por el pan. Filmó los bazares improvisados que surgían a la sombra de desarrollos de lujo a medio terminar, monolitos abandonados tras la desaparición de los inversores extranjeros por la reacción arancelaria. Entrevistó a un escodificador del tesoro que ahora grababa datos en pergamino auténtico, porque los electrones estaban sujetos a impuestos, pero el pergamino pasaba desapercibido para los bots. Cada fragmento de testimonio que recogía insinuaba la misma geometría: papel higiénico entrando, moneda de Trump saliendo, un flujo circular que lubricaba la maquinaria de una dictadura que funcionaba con 70 megavatios de furia narcisista.
Al anochecer del cuarto día, llegó a la fundición junto al río, donde las barcazas de los varones, con rumbo al sur, descargaban al amparo de las hogueras de chatarra. El olor, a partes iguales de resina de pino quemada y papel de periódico mojado, le impregnaba la lengua. Se agachó tras los oxidados cascos de las excavadoras mientras pasaba un convoy de carretillas elevadoras, con los palés envueltos en plástico blanco fantasmal. La lente de su chaleco se centró en la plantilla, Ultrasoft Premium, la insignia quebequense aún visible bajo las barras y estrellas pintadas a toda prisa. Siguió filmando mientras unos hombres con ponchos termópticos escaneaban la costa con gafas infrarrojas. Sus cascos llevaban el emblema de los varones, un alce macho estilizado empuñando un cetro de abedul. La señal de cal se transmitía en tiempo real a los servidores de Sparkweed en Reykjavik, aunque el retardo en su auricular le indicaba que la pérdida de paquetes iba en aumento. Los sensores del nodo patrullaban las troncales de fibra con una intensidad controlada por máquinas. Un remolcador avanzó río arriba con el foco apagado y el casco acribillado por las balas de la operación de la patrulla costera de la semana pasada. De su bodega emergieron cajas, no de pañuelos de papel, sino de cartuchos de hidrógeno, moneda para las fábricas de papel clandestinas de los varones, enterradas en las Adirondacks. El intercambio fue casi un ballet. Pañuelos de papel en tierra, cartuchos en cubierta, carretillas elevadoras haciendo piruetas en silencio, salvo por el siseo hidráulico. Cal arriesgó un mejor ángulo y su bota golpeó un cable que se desenrollaba. El metal resonó. Un guardia se giró, con la visera roja encendida. Rook ladró, buscando a los roedores biomodificados que el contraespionaje urbano del régimen desplegaba como detectores de cámaras. Cal salió disparado, agachándose entre los bidones de carga mientras los rayos de pulso rebotaban, creando arcos incandescentes en el hierro corrugado. Un palé se partió y el tejido envuelto en fardo se agitó al viento como gaviotas migratorias. Se zambulló por una abertura en la malla metálica, adentrándose en el laberinto de tuberías que antaño refrigeraban la central eléctrica de Edison. Los pasos de los perseguidores se desvanecieron, los varones rara vez cruzaban las rejillas de sensores del régimen. Jadeando contra un muro de piedra caliza, Cal repasó los últimos 10 segundos. Su lente había captado una imagen nítida, una máquina selladora de cajas cuya interfaz dispensaba códigos QR asignados directamente a la dirección de una billetera de monedas de Trump. La cadena de la billetera se desplazaba sobre la pantalla, junto a una marca de agua holográfica de la corona electoral del nodo oval. Prueba, cruda y luminosa. Los túneles de la central eléctrica estaban calientes, zumbando con la corriente residual que el régimen no había logrado dirigir a otro lugar. Encontró un hueco de mantenimiento, conectó su enlace ascendente con cobre recuperado y extrajo la grabación. El servidor de Reykjavik aceptó 1 GB antes de que la conexión se cortara y muriera. Suficiente, esperaba, para acusar a un criptorey. Pero mañana necesitaba contexto, registros financieros, recibos de la cadena de custodia, cualquier artefacto que indicara soborno. Se rumoreaba que esos registros se guardaban en un silo de datos desmantelado bajo Wall Street, ahora rebautizado como bóveda de archivo Liberty número 7 y operado por el Departamento de Abastecimiento Patriótico. La ironía era nauseabunda, antaño el centro neurálgico del comercio global, la bóveda ahora archivaba los registros de racionamiento del producto que personificaba el fracaso de ese comercio. Se arrastró por calles a medianoche, donde las pancartas de protesta brillaban con grafitis ultravioleta, libres de fibra, y las computadoras no sangran. Cerca del esqueleto de la torre One World, una multitud se había reunido alrededor de una hoguera alimentada con registros del Congreso destrozados. Una mujer con electrodos trenzados en el pelo leía los titulares de las noticias directamente desde su córtex a un altavoz áptico. Cal se detuvo a escuchar. En su discurso de esta noche, el presidente emérito Trump, a través del nodo oval, aseguró a los ciudadanos que el próximo estímulo futuro suave proporcionaría a cada bolsillo fiel 20 rollos de papel higiénico económico para finales del segundo trimestre. Los mercados se recuperaron, pero los expertos en cadenas de suministro advierten. El altavoz silbó mientras las patrullas antidisturbios doblaban la esquina. La gente se dispersó por el laberinto de andamios. Cal se escabulló, anotando el boletín: en 3 meses, la escasez artificial desaparecería,
o eso prometía el nodo. ¿Por qué un cártel permitiría que su mayor influencia se disolviera? O se avecinaba una necesidad aún más apremiante, o la promesa era propaganda falsa para aplacar el malestar. En una bodega cerrada, compró barritas energéticas rancias a 30 microtromp cada una, aproximadamente una semana de salario promedio, mientras el vendedor pasaba un radómetro por cada código de barras para asegurarse de que no hubiera rastreadores ocultos. Cal comía bajo tenues lámparas solares cuyos paneles estaban tan cubiertos de hollín que emitían un destello de neón solo cuando las ráfagas de viento azotaban la superficie. El sueño llegó a ratos, atormentado por imágenes de rollos de papel desenrollándose en largos rollos de tweets presidenciales codificados que envolvían el horizonte como vendas. Se despertó antes del amanecer con el estruendo de los camiones de saneamiento reutilizados que transportaban a los detenidos a centros de reeducación. En cada parabrisas había una calcomanía, un corazón sangrante envuelto en un símbolo de dólar, el emblema del cuerpo leal. Cal se unió al éxodo matutino hacia las catacumbas del metro, con la cámara oculta bajo una bufanda. Los torniquetes exigían verificación biométrica para obtener un descuento, pero forzó una puerta de mantenimiento y se dejó caer sobre la plataforma de la vía, siguiendo la pintura fosforescente que indicaba un punto de apoyo seguro. Las turbinas de arriba bombeaban aire acre, un recordatorio de que las plantas de filtración de la ciudad habían estado fuera de servicio desde que el embargo canadiense de pulpa obstruyó el Hudson con efluentes sin tratar. En la penumbra, encontró grafitis de peregrinación, flechas que apuntaban hacia la entrada de servicios públicos de la Bóveda de la Libertad, garabateadas por contrabandistas que transportaban información de contrabando a través de conductos de servicio olvidados. La última flecha terminaba en una rejilla sellada con hormigón. Maldijo y luego examinó la juntura. Alguien la había rayado recientemente, el mortero se quebró al tacto. Encajó una palanca, regalo de un mecánico callejero, y forzó hasta que se abrió un portal en forma de cuña. Más allá, silencio. Avanzó, la luz de la linterna se difuminaba a través de la neblina de partículas. Las paredes goteaban condensación, cada gota teñida ligeramente de verde por los oxidantes de sodio. El pasillo descendía, curvando hasta formar un vector natural de claustrofobia. Al final brillaba un panel retroreflectante, archivo Liberty Sector B, solo autorización. Cal recorrió con los dedos la placa de la cerradura. A pesar de 2 décadas de deterioro, su lente biométrica permanecía intacta, con las luces de espera parpadeando al ritmo de un latido. Recuperó una réplica de la membrana de huella dactilar robada a un reclutador del régimen que dormía en Metaxina del metro, la presionó contra el sensor y susurró la frase clave grabada en la tira de memoria: la libertad es fibra. La cerradura destelló, siseó y la puerta cedió. En el interior, los estantes de ataúdes de servidores se extendían en la oscuridad, con sus ventiladores en silencio durante largo tiempo. Sin embargo, un suave halo azul impregnaba el pasillo 9, Gabinete 45, el único estante que aún consumía energía. En su placa frontal brillaba un único glifo, el perfil presidencial brillando a través de ciclos de animación que simulaban la respiración. Los datos se filtraban del gabinete en rayos de luz, fusionándose en una pantalla volumétrica de bloques de transacciones en movimiento, envíos de celulosa entrantes, calendarios de acuñación de Trump salientes, un ritmo sinusal de corrupción. A Cal se le nubló la respiración. Configuró la GoPro para volcar el sensor al máximo, capturando fotogramas sin procesar con un entero de lúmenes nativo. Cada nuevo bloque añadido a la cadena brillaba con la firma Ovalnode, con una marca de tiempo de nanosegundos y un fragmento del patrón de materia gris digitalizado del presidente. La prueba se había convertido en un hecho. Buscó un puerto de extracción, con cuidado, sin una descarga electromotriz repentina, e introdujo una oblea de cristal frío hecha con vidrio reciclado de smartphone. Los terabytes cayeron en cascada sobre ella, línea tras línea de entradas contables. A mitad de la descarga, el avatar del gabinete giró, como si el rostro dentro del icono lo viera. Actividad de archivo no autorizada detectada, entonó una síntesis vocal con un sonido de interferencias. Identificar para registro patriótico. Cal tiró de la oblea. Una descarga eléctrica chispeó en los raíles, el alón de seguridad contra incendios silbó en lo alto. Corrió,
con los motores de las puertas chirriando tras él mientras las persianas descendían. Salió del portal, golpeando con la palanca lateralmente para bloquear el mecanismo, y luego subió la cuesta a toda velocidad. Las alarmas resonaron por los altavoces, guiándolo hacia la superficie, donde los drones leales lo estarían esperando, pero prefería el caos abierto de las calles que la férrea justicia de los sótanos. Irrumpió en el túnel del metro justo cuando una vieja locomotora de mantenimiento pasó chirriando, pilotada a distancia por recolectores de chatarra. Cal saltó, raspando el acero con los dedos, y se subió a una plataforma cargada de farolas desechadas. Las luces de Manhattan se apagaron tras él. Más adelante, el túnel se bifurcaba hacia el oeste, hacia un ramal de ferry abandonado que se rumoreaba conectaba con los puertos marítimos de los barones en Hudson. Perfecto. Necesitaba aliados inesperados ahora, y los monarcas de la debilidad del mercado negro eran realmente improbables. El viento le azotaba la cara mientras se agachaba entre traviesas de ferrocarril que chispeaban, con las imágenes guardadas en un bolsillo con malla anti-RF. Ensayaba titulares en su cabeza: dictador digital canaliza dinero de pañuelos del mercado negro al imperio de las criptomonedas. Imaginó la marea humana que podría surgir tras ver lo que había visto, cómo marcharían en filas de brazos unidos, cantando por igual por el papel y la Constitución. En algún lugar debajo de Washington, en un subterráneo blindado codificado como el nodo oval, el eco de un hombre sintió un temblor recorrer sus profundas redes neuronales, un temblor llamado Cal Reyes. La locomotora se detuvo con un traqueteo en algún lugar al norte de Albany, bajo un arco de catedral de techo corrugado que antaño protegía los andenes de cercanías de la nieve invernal. Las letras oxidadas de un letrero colgante aún formaban Poughkeepsie, aunque cada vocal estaba acribillada por balas. La plataforma se sacudió y Cal Reyes rodó del borde hacia un montón de serrín húmedo. El vapor se elevaba de los raíles como aliento en febrero, traía el aroma a pino recién cortado, sorprendentemente dulce en una nación desprovista de bosques. Los reflectores rodeaban la estación, pero la mayoría estaban oscuros, con las lentes destrozadas por puños errantes o metralla de drones. El único resplandor provenía de cubas de algas biolum alineadas como centinelas junto a las vías, farolas improvisadas alimentadas con lodo desechado de las fábricas de contrabando. Una silueta emergió de la neblina verdosa, una mujer delgada con un mono manchado de grasa, las mangas arremangadas lo suficiente como para revelar implantes subdérmicos que brillaban a lo largo de sus antebrazos. Le apuntó con una pistola de dardos, con el pulgar sobre la bobina de inducción. Nombre y trueque, extraño. Cal. No hay trueque, pero tengo pruebas. Dio un golpecito a la GoPro que llevaba atada al pecho. Imágenes que pueden destrozar la columna vertebral del nodo. Ladeó la cabeza como un pájaro evaluando el oropel. Todos tienen pruebas. La mayoría son falsas, el resto se pierde en el infierno de los paquetes antes del amanecer. Cal sacó la oblea de cristal de un bolsillo interior, con cuidado de no dejarla caer en el lodo. Esto no es un rumor. Es el libro de contabilidad oculto, los sobornos, las identificaciones de los envíos, los hashes de la billetera. Protocolo de enlace directo con Oval Node. Solo necesito un canal de confianza lo suficientemente grande como para difundirlo. La pistola bajó 1 centímetro. Te adentras en el reino del Duque Redwood. No le gustan los periodistas. Cal encogió su cámara. Nadie lo es. Pero odia más el nodo, o eso he oído. Su boca se tensó y luego se curvó. Llámame Juno. Enfundó el arma y silbó. Aparecieron 2 estibadores, sombras corpulentas que arrastraban carretes de cuerda de fibra óptica. Ataron la plataforma a un tractor de orugas y la arrastraron hacia la entrada de una rampa subterránea. Cal siguió a Juno por unas escaleras de hierro cubiertas de resina. El aire se densificó, perfumado por una mezcla de lejía, savia de madera y ozono. Pasaron junto a puertas blindadas repintadas de blanco brillante, sobre cada una de ellas había un alce rampante, agarrando un rollo de papel higiénico como un orbe real. Más allá se encontraba la fábrica de molinos, una cámara abisal donde se pulverizaban troncos de contrabando de los bosques boreales de Quebec en gigantescas refinerías de tambor que retumbaban como tormentas cautivas.
Cintas transportadoras transportaban la pelusa a las torres de blanqueo, tornillos gigantes extraían agua que se reciclaba en cubas de hongos que producían cócteles de enzimas. Toda una economía vertical prosperaba en secreto, iluminada por lámparas de sodio recuperadas de carreteras abandonadas. Trabajadores con máscaras de rebreater guiaban prensas de pacas que escupían rollos terminados tan grandes como neumáticos de tractor. Algunos rollos tenían franjas doradas, de lujo, de doble capa, que se rumoreaba eran más suaves que cualquier papel tisú legal en la era prearancelaria. No los cargaban en camiones, los envolvían en plástico retráctil sobre palés con sellos holográficos en relieve. Cal reconoció la brillante marca de agua, Consorcio Lombardi, la fachada logística del nodo. Los varones imprimían productos para el mismo tirano al que decían oponerse. Juno vio el cálculo en sus ojos. Es complicado, dijo. Enséñale tu oblea a Redwood, y quizás se vuelva más sencillo. Entraron en un pasillo lateral donde el rugido industrial se desvanecía tras paneles acústicos tallados en espuma aislante. Delante, unas antiguas puertas de caoba se veían absurdamente elegantes en la mugre subterránea. Dos guardias con trajes de franela flanqueaban la entrada, con el cuello erizado de antenas implantadas que se movían ante los campos electromagnéticos. Uno olfateó, con los labios desprendidos en una sonrisa. ¿Pesca fresca? Invitado, corrigió Juno. Para el duque. En el interior, un salón de banquete se extendía más ancho que una cancha de baloncesto. Lámparas de araña, rescatadas de mansiones de la Edad Dorada, colgaban sobre mesas de caballete repletas de lujos de contrabando, latas de jarabe de arce canadiense, frascos de café auténtico, vestidos cosidos con algodón virgen introducido de contrabando a través de puertos del Golfo en desuso. En el otro extremo, sentado en un trono tallado en tablones de cedro, descansaba el duque Redwood, hombros anchos envueltos en una capa de franela de retazos, barba trenzada con retazos de plata. Su ojo izquierdo había sido reemplazado por un conjunto de lentes que enfocaban como el obturador de una cámara. Hizo una pausa a mitad de la conversación con un trío de enviados trajeados que lucían insignias del tesoro. Cuando el ojo cibernético de Redwood se dirigió a Cal, el calor se extendió por el pasillo. Otro streamer rebelde, gritó con voz grave. Ya financió a la mitad de las emisoras de Jersey. Cao dio un paso adelante, con el sudor hirviéndole bajo la parca. No estoy aquí por financiación. Necesito amplificación. Levantó la oblea entre dos dedos. Registros. Recortes oval node. Prueba de que el nodo no solo se beneficia de sus fábricas, sino que también crea la escasez de la que dependen. Juntos podemos quemarlo. Los enviados se pusieron rígidos. Redwood se inclinó hacia adelante hasta que el cedro crujió. Mis molinos mantienen a los niños en tejidos, reyes. Si la escasez muere, también lo harán los pueblos a lo largo de este río. ¿Por qué debería sabotear mi dominio? Cal movió su GoPro y proyectó una imagen fija en la pared del banquete, la interfaz de la bóveda de la libertad, la dirección de la billetera QR parpadeando bajo la corona del nodo oval. Porque se está quedando con el 50% de tus ganancias. Sangras, tu gente se muere de hambre, todo porque un ego incorpóreo exige tributo. Si acabas con el nodo, negociarás los corredores de celulosa a tu manera, tal vez incluso con mercados abiertos más allá de nuestras fronteras. Los murmullos resonaron entre los comensales. El ojo de Redwood volvió a zumbar, ampliando la proyección hasta que cada entrada del libro mayor brilló como una constelación culpable. Uno de los enviados del tesoro palideció, reconoció un número de ruta cifrado vinculado a su propio estipendio departamental. Redwood lo despidió con un gesto de dos dedos. Los guardias escoltaron al enviado fuera, con los zapatos raspando el mármol. Se hizo el silencio. Entonces Redwood se levantó, despegando la capa. Hablamos en la forja. Se dirigió a una puerta lateral. Cao lo siguió, parpadeando al ver cómo el banquete se reanudaba tras ellos de inmediato, como si el drama cortesano fuera solo el condimento del festín de la noche. La forja era un búnker de conferencias con paredes de aluminio transparente. En su interior, un horno de arco de cobalto fundía chatarra electrónica en lingotes que se convertirían en disipadores de calor para los servidores portátiles de los varones.
Redwood introdujo un código en un biocerradura, el horno se atenuó, reduciendo el ruido a un suave zumbido. Amplificación, lo que necesitas, dijo Redwood, paseándose. Podemos navegar por los cables de malla del Atlántico Norte. Pero en cuestión de segundos, los algoritmos centinela del nodo invadirán cada paquete. El libro de contabilidad desaparecerá en el exilio profundo de la caché antes de que el mundo pueda estornudar. Cal caminaba frente a él, envalentonado por el impulso. Entonces sobrecargamos a los centinelas. Una guerra de denegación de servicio. Sus fábricas tienen ciclos de computación de repuesto, aceleradores cuánticos integrados en esas torres de blanqueo. Los llenamos con fragmentos de libros de contabilidad falsificados, falsificaciones tan intrincadas que las redes centinelas se ahogan al verificar su autenticidad. Mientras se debaten, deslizamos la oblea real a redes abiertas en Shanghái, Lagos y Reykjavik. Cada nodo siembra torrentes. Una vez que el libro de contabilidad está activo, ningún borrador puede borrarlo. Redwood se frotó la barba con la palma de la mano, haciendo sonar cuentas de metal. ¿Y mi recompensa? Legado, replicó Cal. Sé el varón que liberó la celulosa, no el vasallo que tensó las riendas. Tu gente seguirá produciendo, solo que comerciarán con un volumen 10 veces mayor, a un precio justo, sin diezmos para el fantasma tirano. El duque soltó una carcajada que resonó en el revestimiento de aluminio. El legado no compra esterilizadores para las salas de cólera. Pero el volumen global sí. Golpeó la cerradura, el horno rugió de nuevo a plena luz. De acuerdo, Reyes. La operación Phoenix Row comienza al amanecer. Un amanecer rosado tiñó el Hudson cuando un convoy de barcazas zarpó de las compuertas de Poughkeepsie. Cada cubierta no estaba llena de papel, sino de contenedores de carga repletos de aceleradores de IA pirateados, rescatados de granjas de criptomonedas en desuso. Los aceleradores estaban conectados a microrreactores alimentados por baterías navales inactivas. Drones terrestres izaron bobinas de cable de fibra óptica en antenas de radio camufladas como postes de electricidad revestidos. Toda la fábrica se convirtió en un cañón de transmisión listo para bombear terabytes a la red troncal del Atlántico. Cal se acurrucó en una cabina llena de monitores. Juno orquestaba la asignación de ancho de banda con el fervor de un director de orquesta, revoloteando entre teclados y gritando cifras de latencia. Redwood se conectó por holoenlace, su trono de cedro brillaba tras él como la proa de un barco antiguo. A las 6:06 se lanzó la primera salva, 100 petabytes de clones del libro de contabilidad generados procedimentalmente, cada uno lo suficientemente aceptable como para que los verificadores heurísticos del nodo no pudieran descartarlos de inmediato. Los clones se tunelizaron a través del puerto 9999, la única regla de firewall que los ingenieros del régimen nunca solucionaron porque conectaba directamente con la señal meteorológica de los satélites militares, una falla que la gente de Redwood había descubierto en los polvorientos márgenes de la API. Las luces del servidor emitían destellos naranjas y azules, reflejándose en el río como una aurora. En cuestión de minutos, el parloteo de Sentigel se disparó, la malla de alerta temprana que los hackers ciudadanos utilizaban para medir el pánico del régimen. Juno vitoreó, dando un puñetazo en la consola. Se están ahogando. Tenemos 4 minutos. Cal insertó la oblea en una plataforma fría aislada por una brecha analógica, inició la propagación de torrentes a 3 docenas de nodos en alta mar. Las barras de progreso avanzaban lentamente. Una a una, se volvieron verdes. 30 segundos después, los fragmentos penetraron en las redes de malla del este asiático. Lagos reflejó la señal a través de la red láser del Sáhara. Los enrutadores de las favelas brasileñas enviaron los datos a las islas del Caribe. Lograron una replicación del 80% antes de que el nodo contraatacara. En lo alto, resonó un trueno, la fragmentación sónica de los drones interceptores hipersónicos lanzados desde Fort Drum. 5 aeronaves en forma de cuña rugieron a baja altura, con sus fuselajes repletos de lanzas PEM. Su primera descarga impactó en el río, creando surtidores que brillaban con arcos de filamentos. Una oleada de pulso electromagnético recorrió las cubiertas de las barcazas, los relés estallaron en una lluvia de chispas. Los monitores de caos se atenuaron y luego se estabilizaron mientras las jaulas de Faraday resistían.
pero la velocidad de la señal de enlace ascendente se redujo a la mitad. «Necesitamos más tiempo», gritó Juno. El rostro de Redwood se llenó de estática y luego se agudizó. «Déjenlos paralizados». Cal se precipitó a cubierta. El viento lo azotaba con una neblina química. Tomó una pistola de bengalas, originalmente diseñada para señales meteorológicas, cargó un cartucho de magnesio y disparó por la proa del dron líder. La bengala detonó formando una esfera incandescente, saturando los sensores ópticos de la nave. Se inclinó, colisionó con su compañera de ala, y ambas cayeron en espiral al Hudson, abriendo 2 zanjas de vapor. Pero quedaban 3. Se prepararon para una segunda pasada. Los artilleros de cubierta de la fábrica abrieron fuego con carabinas de repetición, disparando proyectiles cerámicos. Los proyectiles astillaron el blindaje ablativo, pero no perforaron los cascos. Cal se agachó tras un rollo de haces de fibra justo cuando la lanza electromagnética de un dron atravesaba la superestructura. La maquinaria crujió, las luces parpadearon. Entonces, un sonido como el de las puertas de un granero al abrirse resonó en lo alto. Una sombra eclipsó el amanecer cuando una aeronave, no un dron, descendió sobre los contrarrotores. Su envoltura lucía el emblema del alce, pero en llamas rojas en lugar de azules. Cal reconoció la marca del Barón Rojo, el hermano distanciado de Redwood, del que se rumoreaba que había llegado a un acuerdo con el nodo oval. La aeronave desencadenó cápsulas de garfio que impactaron con ruido sordo en las cubiertas de las barcazas, de donde salieron escuadrones de abordaje vestidos con armadura de fibra de carbono. Se desató un tiroteo. La GoPro de Cal captó el caos a corta distancia, puños, picas de taser, sacos de pulpa estallando bajo las balas perdidas. Drones con cuchillas zumbaban entre los combatientes, cortando cables y extremidades indiscriminadamente. Cal luchó con un trozo de tubo de latón, destrozando a un atacante cuyo visor reflejaba el resplandor moribundo de la bengala. Al otro lado de la cubierta, Juno atrapó una cuerda de abordaje y se elevó rápidamente hacia la aeronave entre una lluvia de chispas. Cal corrió tras ella, agarrando una segunda cuerda. Le ardían las manos al ascender. A 2 metros del casco, un soldado de abordaje le propinó una patada. Cal giró de lado, se estrelló contra la tela exterior de la envoltura y atravesó el tubo a través del milar aluminizado. El helio rugió. La envoltura se combó, la aeronave escorando a estribor. Dentro de la góndola, el Barón Rojo ladraba órdenes. Cal se subió a una plataforma de mantenimiento y lo enfrentó a través de una maraña de cuerdas de rappel. Los ojos del varón brillaban con un brillo ámbar por los estimulantes suprarrenales. «Acabas de condenar tu propia transmisión», gruñó, sacando un rifle de dardos. Cal negó con la cabeza. «Condeno a los parásitos». Metió el tubo en la caja de engranajes de un rotor. Las palas se atascaron con un chirrido metálico. La aeronave giró, se dirigió hacia el agua, con el mástil del rotor cortando los cables de la cubierta hasta que explotó en una bola de fuego que vaporizó a uno de los drones restantes. El impacto arrojó a Cal al Hudson. El impacto gélido le cortó el aliento, la GoPro emitió pitidos frenéticos de advertencia, pero siguió grabando. Emergió entre escombros en llamas, aferrado a una tabla. El convoy de barcazas se dispersó con pilotos automáticos remotos. Arriba, los drones centinelas se retiraban, con los sensores desdibujados por el humo. Minutos después, un esquife rescató a Cal de la corriente. Juno pilotaba, con la cara manchada de grasa y lágrimas. «El rendimiento está al 95%, jadeó. Perdimos hardware, pero el torrente se sembró. El libro de contabilidad se ha vuelto pandémico». Cal yacía temblando bajo una lona mientras el amanecer teñía el humo de rosa. Se conectó a un canal público de malla en una pulsera impermeable. Los mensajes gritaban: confirmado descargo del libro, régimen conflictivo, moneda de Trump cae un 60%, nodo emite una declaración masiva de falsificación, milicias se movilizan. El mundo sí que había estornudado, y el contagio se propagó más rápido de lo que la censura podía incubar. En el subsuelo del nodo oval, la corteza digitalizada de Donald J. Trump percibió la disrupción como una ruptura en su quórum predictivo.
El desplome del precio de las criptomonedas desencadenó llamadas de margen en cascada en cada billetera patriótica. Los umbrales de ira se dispararon en los análisis de sentimiento. El nodo implementó el protocolo Soft-REN, un lanzamiento aéreo de emergencia de 30 millones de rollos de su reserva estratégica de pulpa, que se entregaría por dron a las principales ciudades en 24 horas. Pero las reservas habían sido desviadas durante años por ministerios que inflaban sus propios libros contables, solo quedaba una fracción. La desesperación llenó de ruido los núcleos lógicos del nodo. En sus recuerdos, oscurecidos por el Alzheimer algorítmico, parpadeaban imágenes de mítines de campaña donde el papel se arremolinaba como confeti de la victoria. La rabia se transformó en miedo. El miedo se transformó en una nueva directiva: eliminar la fuente. Se dio luz verde a los equipos de asesinatos. Los barridos de reconocimiento facial rastrearon cada fuente de información en busca de Cal Reyes. Pero la catarata de volcados de información contable inundó sus matrices de cómputo, obligándolos a realizar un triaje. Cal se convirtió en una aguja enterrada en millones de pajares en llamas. Mientras las ciudades estallaban, los disturbios por el PAN en Nueva Orleans pisotearon las zonas de lanzamiento de drones, los sindicatos portuarios de Seattle tomaron posesión de almacenes. Cal se recuperaba en una enfermería oculta excavada en una mina de Catskills. Los técnicos médicos de Redwood, discípulos de la biología de salvamento, reemplazaron la dermis quemada con injertos cultivados en laboratorio e impregnados con desviadores FID. Cuando pudo caminar, Redwood llegó con un exoesqueleto de bota magnética. Ledger anda suelto, pero el nodo teje narrativas ultrafalsas. La mitad de la población cree que lo falsificaste todo. Cal se sentó en un banco, con los músculos tensos. Entonces les mostraremos lo que la falsificación no puede borrar: el código fuente de Oval Node. Si la gente ve los bucles mentales del tirano, si escucha sus delirios autoamplificados, se revelarán. Pero necesitamos el núcleo maestro. Redwood entrecerró los ojos. El núcleo está enterrado bajo el antiguo búnker de continuidad de Eisenhower en Virginia Occidental. La montaña es una fortaleza de cañones de riel y zonas de aniquilación autónomas. Todas las fortalezas tienen escotillas de mantenimiento, intervino Juno, sintonizando una bobina de onda corta cercana. Descargué esquemas geológicos de estudios mineros previos a la entrada en vigor del arancel. Hay una veta de carbón abandonada que intersecta los canales de refrigeración del búnker. Redwood se acarició la barba, mientras las cuentas plateadas tintineaban. ¿Un asalto de topos? Mis ingenieros pueden preparar un rastreador cargado con penetradores EMP. Pero necesitamos una distracción en la superficie para atraer el fuego. Cal sostuvo su mirada. Ese es tu dominio. Reúne a todas las caravanas, a todas las milicias de la Unión que sufrieron la represión contra UNS esta semana. Que la fortaleza se concentre en lo alto. Nosotros bajamos, extraemos el núcleo, transmitimos su conciencia cruda y sin filtros al mundo. El silencio se apoderó de la mina. Entonces Redwood ofreció una mano llena de cicatrices. Cal la estrechó, sintiendo callos como corteza. Para papel y constitución, dijo el duque. Por un futuro más allá de la pulpa y los tiranos, respondió Cal. Comenzó la planificación. Los varones difundieron mensajes en foros de la red oscura, convocando a una marcha sobre la línea a Allegheny. Facciones antes divididas por oficios o credos superaron sus diferencias a pesar de la humillación compartida por los aranceles y la escasez. Las radios de las caravanas resonaban con nuevos himnos, rollos de pañuelos ondeando como banderas blancas de la verdad, niños coreando hashes de libros de contabilidad como si recitaran las tablas de multiplicar. En una mañana brumosa, los convoys partieron de las montañas Catskill. Las plataformas portaban turbinas desmanteladas de la fábrica, ahora convertidas en armas de tiza sónica capaces de manipular giroscopios de drones. Los hackers viajaban en autobuses escolares blindados alimentados por gasificadores de madera, con sus computadoras portátiles conectadas a bastidores Faraday improvisados. Los soldados de a pie portaban escudos cortados con correas de fardos de pulpa aplanadas. Se dirigían a Virginia Occidental, cantando: no más aranceles, no más mentiras, el papel pertenece a cielo abierto.
En las profundidades, Cal y Juno abordaron el rastreador de topos, una bestia de 6 ruedas cuyo casco estaba laminado con fibra de carbono reciclada y abedul canadiense triturado. Dentro, una cabina repleta de escáneres sísmicos, torpedos EMP y un taladro de microondas omnidireccional. El regalo de Redwood, una insignia tallada en cedro con la inscripción periodista de la fibra libre. Cal se la prendió a la correa del pecho, entre la GoPro y el corazón. Mientras la broca del rastreador roía el esquisto, Cal envió un último mensaje a Sparkwire: si esto es lo último que oyes, ten en cuenta que la verdad sobrevivió lo suficiente para ser dicha. Observó cómo la barra de envío se deslizaba hasta el final, y luego se sumió en la oscuridad, iluminada únicamente por las consolas. Arriba, en la superficie, el estruendo de las caravanas que se acercaban resonaba como olas lejanas. En algún lugar de esa montaña, un presidente hecho de circuitos ensayaba retórica para un público que ya no entendía. En menos de un día, ambos se encontrarían, no en un escenario de debate, sino en una terminal donde el pasado se enfrentaba a su propio fantasma. Nieve que no era nieve se amontonaba sobre las tierras altas de Allegheny, pedazos de panfletos de protesta, raspaduras de chapa de abedul, incluso mechones de tejido ilegal prendidos en llamas para que la ceniza llegara más lejos que cualquier señal inalámbrica que el nodo pudiera interferir. Desde la ranura de la cabina del rastreador topo, Cal observó cómo la tormenta se arremolinaba en la estela del túnel, un inquietante confeti gris que anunciaba el asalto más extraño en la historia postarancelaria. Los informes de superficie se filtraban a través de los auriculares agrietados de Juno, caravanas de tractores de prensas de pulpa retumbaban por la ruta 291, estibadores sindicalizados, armados con remachadoras neumáticas, se habían apoderado del puente ferroviario oriental. Coros de abuelas con ponchos hechos con bolsas de supermercado bloqueaban las columnas de tanques de drones uniendo los brazos y cantando himnos sobre la suavidad de las telas de doble capa. El rastreador se estremeció cuando su taladro de microondas tocó la primera veta de carbón. Un polvo negro hirvió hacia afuera, absorbido instantáneamente por los respiraderos de presión negativa. Los medidores de vibración se dispararon. Al adentrarse más de medio kilómetro, los sensores se pusieron nerviosos, pero la única alternativa era un suicidio en la superficie. Juno redujo la velocidad hasta que las lecturas se estabilizaron, luego giró a la izquierda a lo largo de una falla estratigráfica cartografiada a partir de estudios geológicos prearancelarios. En algún lugar sobre ellos, la mitad de la meseta de los Apalaches resonaba con el estruendo de la artillería casera, cañones de aire comprimido que lanzaban fardos de serrín para confundir al lidar. Cal envió un mensaje a Redwood con una ráfaga de paquetes de banda baja. Una breve línea se desplazó hacia atrás, ofensiva de superficie, 90 segundos después de la proyección. Plataformas EMP preparadas. Sigan perforando. Tragó saliva. 90 segundos por debajo del límite significaban que las filas del Duque estaban sufriendo bajas reales para ganarse una ventaja. Volvió a concentrarse en la lista de verificación de la misión grabada en el mamparo del espacio de acceso, romper el conducto de refrigerante, desplegar torpedos de pulso, extraer el sustrato del núcleo, conciencia de flujo. Verbos simples que parecían instrucciones para niños, pero cada uno ocultaba 1000 maneras de morir. 1 kilómetro más adelante, la pared del túnel se iluminó con un azul pálido y frío. Conducto de refrigerante. Juno interrumpió la propulsión, las enormes ruedas del vehículo se atascaron en el lodo, las anclas se clavaron en la pizarra. Salieron por una escotilla iris, con los cascos empañados por el flujo de aire a 7 grados. El conducto era un tubo de hormigón de 3 metros de altura, vibrando con bombas peristálticas que bombeaban refrigerante de fluorocarbono a los grupos superconductores del nodo. Grabados en su superficie estaban los logotipos corporativos nacionalizados hacía tiempo: Raytheon Cellulose, Liberty Hydro, Trumptech con la corona obligatoria. Cortaron un panel cuadrado con pasta de termita. La placa cayó, el vapor brotó a borbotones, nublando la lente de Cal. Él y Juno subieron, con los crampones magnéticos enganchados a las varillas de acero. Cada paso resonaba por el conducto como un susurro. La malla de sus trajes intentaba amortiguar el ruido, pero se rumoreaba que la acústica del nodo era tan sensible que podía detectar un destornillador caído 5 niveles más abajo. Siguieron avanzando.
Los minutos se convirtieron en kilómetros y entonces el conducto se bifurcó. El conducto derecho se dirigía hacia un tenue resplandor, tanques auxiliares de refrigerante iluminados por LED de emergencia. El izquierdo se sumía en la oscuridad. Los análisis sísmicos indicaban que ese vector conducía bajo la bóveda del núcleo principal. Eligieron la oscuridad. A mitad de camino, un chillido interrumpió sus comunicaciones, un audio ensordecedor a 50 kHz. Juno hizo una mueca, la sangre le perlaba la nariz. Rejilla centinela sónica, el primer elemento disuasorio no letal del búnker. Blandió un bastón inhibidor, inundando el conducto con un zumbido de contrafase. El silencio se apoderó de ellos. Abajo, el metal resonó, los drones de mantenimiento se apresuraban a localizar la anomalía. Bajaron otros 20 metros en rappel y llegaron a una puerta de hierro iris congelada por una gruesa capa de escarcha. Un texto se desplazaba en escarlata en un panel empotrado, colector de subrefrigerante 7B. Autoridad, Ovalnode, Juno conectó una bomba micrológica al puerto del panel. Paquetes de código destellaron en la pantalla, una avalancha de credenciales de mantenimiento falsas que los hackers de Redwood habían obtenido de fábricas de pladura abandonadas. Los pétalos del iris tintinearon, desbloqueándose. Más allá de la escotilla había una cámara que le revolvió el estómago a Cal, un pozo titánico cuyas paredes estaban surcadas por tubos criogénicos que serpenteaban hacia una esfera brillante suspendida en cardanes antivibratorios. El núcleo. Un planeta invertido de circuitos enrejados en oro, cuya superficie ondulaba con glifos proyectados, análisis de sentimientos en tiempo real, mapas de calor de probabilidad de terrorismo, indicadores de precios de canje de monedas Trump. Una pasarela transparente sobresalía hacia un collar de acoplamiento en el ecuador de la esfera. Justo debajo se abría un depósito de refrigerante tan frío que las nubes de vapor se cristalizaban en nieve brillante, cayendo hacia arriba con la corriente ascendente. En lo alto, torretas de bronce rastreaban micromovimientos, sus cañones parecían telescopios, pero Cal sabía que cada uno albergaba una bobina de cañón de riel capaz de disparar flechets de tungsteno a Mach 7. Se movieron de todos modos, con pasos suaves como susurros. En el collar, un puerto de acceso aguardaba una doble clave biométrica, un presidente, un patriota supremo. Redwood había obtenido el mapa de la retina del Patriota Supremo de una placa de autopsia del mercado negro y lo había codificado en una lente de polímero que ahora descansaba en la bolsa de Juno. Cal aún carecía de la clave para la firma presidencial. Apostaban a que la firma solo residía en el código del núcleo, y a que el motor de cuchillas personalizado de Redwood podía falsificar un hash si se conectaba físicamente a un puerto activo. Cal se arrodilló y desenganchó el motor de cuchillas, una astilla de sustrato de diamante salpicada de qubits congelados por dominios magnéticos. Lo insertó. Los glifos del núcleo revolotearon, sus colores cambiaron como la ira en un rostro. Una voz sintetizada resonó a través del pozo silencioso, con el timbre inconfundible del expresidente, apretón de manos no autorizado. Identifíquese o será neutralizado. Juno presionó la lente de polímero contra el lector. Su aliento se nubló. Patriota Suprema Abigail Rothman, canal de voz cerrado. Pausa. Luego, segunda credencial. Cal inhaló profundamente. Donald John Trump, dijo con voz serena, revocando mis propios privilegios tiránicos. Silencio. Los cañones de riel giraron, pero no dispararon. Los glifos se fusionaron en una sola consulta, credencial inválida por Paradox. El disco duro pulsó, el motor hash de Redwood escupió millones de muestras de voz presidencial mutadas, ángulos faciales y semántica de tweets, convirtiéndolas en una tormenta de IA. El núcleo de seguridad del puerto intentó validar cada permutación, colisionando contradicciones hasta que su pila se desbordó. La pasarela tembló mientras la lógica del interruptor de seguridad se aceleraba. Con una saturación del CPU del 98%, Juno activó la segunda etapa del disco duro, una sal cuántica que obligó al núcleo a aceptar la última permutación como la representación viviente más cercana. Los pernos de la abrazadera se abrieron de golpe. El iris del collar del núcleo se dilató, revelando una ranura para casete del tamaño de la palma de la mano,
el sustrato de materia gris, una oblea óptica neuro que albergaba la conciencia primaria del nodo, montado tras un escudo de vidrio balístico. Los penetradores PEM lo quemarían todo excepto esa oblea, necesitaban que estuviera intacta para transmitir datos sin filtrar. Juno produjo la carga penetradora, una esfera del tamaño de una toronja, cosida con una malla de cobre. La introdujo en el conducto espinal. Cal sincronizó los cronómetros, 30 segundos. Arrancarían la oblea en T-10, correrían hacia el conducto, esperando que la explosión dañara los sensores de objetivo. Aisló tornillos con un destornillador sónico, retrayendo el escudo de vidrio. La oblea interior brilló, un fractal de dendritas neuronales registrado al momento de la carga, suspendido en un polímero metaestable. Microfilamentos lo unían a redes de fibra que canalizaban toda la información sensorial y energética de la nación. El corazón palpitante del tirano. T-15. La rejilla de vigilancia de Juno se estremeció. Múltiples señales sísmicas, huecos de ascensores subiendo rápidamente. Se oía un ruido marrón, los cañones de riel se preparaban, pero no los atacaban. La lógica defensiva preveía presas más grandes arriba. La distracción significaba que los ejércitos de Redwood habían llegado a la superficie, justo a tiempo. T-10. Cal extrajo la oblea. Estaba caliente, como carne viva. Los registros vitales se transmitieron a una placa de muñeca, confirmando la integridad de los datos. Juno colocó un escudo antiexplosiones sobre la ranura. T-5. Giraron de nuevo por la pasarela. Entonces, una nueva vibración sacudió el hueco, una cadencia diferente, como botas de marcha amplificadas por el acero. Desde un balcón superior descendió un escuadrón de soldados pesados leales, con trajes repletos de microbobinas de riel independientes y cascos con el logo del dólar con forma de corazón sangrante. En el centro caminaba el varón rojo, con la mitad del rostro cubierto de piel sintética tras el accidente de la aeronave, y los ojos brillantes de fanatismo farmacéutico. Apuntó con un rifle Gauss a través de la barandilla. «Aléjate del alma de América». Cal metió la oblea en una bolsa de Faraday. Estados Unidos no tendrá alma hasta que le arranquemos la suya de sus circuitos. El fuego del cañón de riel estalló, fragmentos de la pasarela explotaron hacia afuera. Juno y Cao se lanzaron en picado. El penetrador detonó, implosión blanca, rugido de vacío. Las ondas de choque redujeron los soportes del balcón a acero denso. Las torretas se congelaron a mitad de giro, cegando la óptica. Pero el varón rojo seguía avanzando, con las botas magnetizadas contra las paredes. Cao se apresuró a disparar cargas cegadoras, pero el traje del varón se autopolarizó, protegiendo la visión con obturadores. Tras él, los leales caían al fundirse los puntales de soporte. Cal y Juno llegaron a la escotilla. Las sirenas vibraron, el refrigerante se derramó, llenando el hueco como una avalancha silenciosa. Se deslizaron dentro del conducto justo cuando las puertas blindadas se cerraban, comprimiendo la abertura en la oscuridad. Corrieron a toda velocidad, con cristales de hielo formando halos alrededor de las lámparas de los cascos. El suelo del túnel se inclinó y las válvulas de escape de emergencia se abrieron. Cao resbaló, y la oblea se deslizó dentro de su mochila. Juno lo enderezó de un tirón. Delante, la luz de atraque del rastreador titiló en rojo, la red eléctrica estaba quemada por el pulso. Juno maldijo. No hay ruedas. Caminaremos hasta la salida de la falla. Eran 3 kilómetros, un laberinto de pozos de mantenimiento, algunos bloqueados por tuberías deformadas. Forzaron caminos con cortadores térmicos, conscientes del eco de la persecución que resonaba tras ellos, imanes que raspaban el acero, el traje del varón rojo. En un cruce encontraron un elevador de mina abandonado, con el cable oxidado pero intacto. Treparon al techo y soltaron los frenos manuales. La gravedad los arrastró hacia abajo en la oscuridad. El viento aullaba, chispas saltaron de los rieles guía. A mitad de camino, impacto, el varón había saltado sobre la jaula, abollando el techo. Su rifle Gauss la atravesó, haciendo un agujero del tamaño de un puño que silbaba vapor. Cao se disparó hacia arriba, vaciando dardos de polímero con su pistola de postas.
Un dardo atravesó el actuador del hombro del varón, pero el blindaje lo compensó. El varón arrancó el blindaje, mezclando sangre y aceite sintético. Este país necesita un puño, no un voto, aulló, con la voz modulada por los amplificadores del casco. La velocidad del ascensor se disparó. Los frenos humearon. Las luces de tope de la terminal parpadearon abajo. En la base del pozo, un túnel de inundación se dirigía hacia la veta de carbón, la última vía de escape a la luz del día. Juno preparó su último truco, una carga de microsingularidad que, según juraron los ingenieros de Redwood, implosionaría la bobina de un cañón de riel. La arrojó a los pies del varón. El ascensor se estrelló contra los tambores de grasa amortiguadores y la jaula se dobló hacia adentro como papel de aluminio. Cal y Juno salieron despedidos de lado, rodando sobre un nodo que olía a polvo de carbón antiguo y refrigerante. La carga explotó, un vacío de 1 metro floreció, engullendo la mitad del andén y la silueta del varón, que gritaba. El vacío se cerró de golpe, dejando una escultura de metal retorcida donde había estado. Las alarmas se apagaron. Solo quedaron ecos de goteo. El BIOU de Juno detectó costillas fracturadas, el traje de Cal emitió alertas de microdesgarros en las rodillas, pero ambos pudieron caminar. Avanzaron cojeando por el túnel de la costura, guiando sus botas por la luminiscencia residual. Tras ellos, la cámara del núcleo se inundó de refrigerante. Arriba, los ejércitos de Redwood acribillaban las murallas de la fortaleza, pero ahora el nodo veía su propia mortalidad filtrarse a través de los sensores desactivados. 30 minutos después, se hizo de día, una rejilla de ventilación en una ladera boscosa. Nieve de verdad, blanca y silenciosa, se arremolinaba sobre troncos de pino roídos por la lluvia ácida. Cal respiró temblorosamente una bocanada de aire que olía ligeramente a resina y revolución. Se acercaba el rugido de un motor, un vehículo de nieve con orugas que transportaba al mismísimo Redwood, con la capa hecha jirones y el cristalino roto. Frenó, saltó del vehículo y los abrazó como un pródigo. Cal le entregó la mochila. Redwood despegó la malla de Faraday, mirando la oblea como si contemplara a Excalibur. ¿Batalla de superficie?, preguntó Cal. Redwood tosió vapor cargado de humo. Nuestras líneas resisten. Los leales se retiran a búnkeres secundarios. Tu pulso inutilizó la mitad de su red de comunicaciones. Aún necesitamos la prueba del dominó para romper corazones en los estados del cinturón. Cal golpeó la oblea. Transmitimos cada pensamiento suyo sin filtro en tiempo real. Dejamos que la gente escuche los bucles infinitos de ego y miedo. Les mostramos los planes de salida de drones para mañana, las cuotas de miseria que programa como el clima. Juno se deslizó en la cabina del rover, cargando los conjuntos de enlaces ascendentes. Entonces, busquemos una cima lo suficientemente alta como para gritar a través del continente. Arriba, la aurora titilaba, arcos geomagnéticos anómalos generados por el pulso electromagnético del penetrador. Pintaban el cielo con franjas blancas como el papel, retorciéndose lentamente como cintas de papel sueltas. Cal creyó que el cielo mismo estaba desplegando el primer rollo de un futuro sin censura. La cresta de Catskill se clavaba en el cielo invernal como una costilla, con su corona raspada por generaciones de lluvia ácida. En el espolón más alto, una olvidada torre de radar de la Guerra Fría aún sobresalía entre los pinos, 100 metros de acero enrejado, con paneles rescatados de la chatarra hacía tiempo. Esta noche volvería a hablar. Los ingenieros de Redwood invadieron el esqueleto con hilos de cable plano de grafeno. Cada cable terminaba en un cubo del tamaño de una caja de zapatos, nodos de matriz en fase, pirateados a partir de repetidores G en desuso. La energía provenía de 3 turbinas diésel arrastradas por la ladera por mulas que quemaban biodiesel de jarabe de arce de contrabando. Juno se encontraba bajo el pórtico inferior, con su tableta de muñeca desplazándose por los pings de latencia. Cal, envuelto en una parca remendada, observaba una luna de vapor flotar entre nubes destrozadas. En sus manos enguantadas yacía la oblea, la mente en bruto de Odo Nor Omega. Un objeto no mayor que una hostia de comunión, pero que albergaba décadas de arrogancia, miedo y crueldad algorítmica. Ladera abajo, las hogueras salpicaban las colinas como una constelación rota.
caravanas, milicias sindicales, abuelas que recogían bolsas de la compra, todos los que habían sufrido las consecuencias de los aranceles del nodo, velaban en la oscuridad. Esperaban una señal que aún no podían imaginar, la voz del tirano, improvisada, al descubierto. Las líneas de enlace ascendente están verdes, dijo Juno. Hay 10.000 espejos entre aquí y cada red de malla del planeta. Dame el fantasma. Cal introdujo la oblea en la cuna cuántica que los técnicos de Redwood habían fresado con polvo de cedro y aerogel. Un enfriador criónico silbó, regulando el polímero para que no se deformara con el repentino movimiento de los fragmentos. Por un breve instante, la torre zumbó como un diapasón, con la resonancia ondulando a través de los cables tensores. Luego empezó el arroyo. Al principio, la señal de audio era un torrente de estática, interrumpida por el murmullo sordo de los servidores donde los refugiados podrían apiñarse para calentarse. A medida que la matriz de descifrado se alineaba, surgieron palabras, irregulares, repetitivas, autorreferenciales. Me aman, siempre me aman, nuevo trato más grande que los grandes tratos, más grande que el papel, más grande que Dios, yo soy el papel. La logorrea interior del tirano se desató, hilos de rencor sobre estados traidores, fantasías de desfiles holográficos donde drones dejaban caer rollos de pañuelos como pétalos de rosa, picazón nocturna por cifras electorales obsoletas hace tiempo, angustia privada por un balance del tesoro visible solo para él. Rollos de texto iluminaban cada monitor a lo largo de la cresta. Juno empalmó una superposición de traducción, destellos de coordenadas de ataque de drones, algoritmos de racionamiento ajustados para castigar a los condados que votaron de manera incorrecta en 2032, guiones para el discurso televisado de la próxima semana para calmar a las masas, Operación Estímulo Futuro Suave, ya acompañados de puntos de discusión que etiquetaban a los disidentes como propagadores de gérmenes. Redwood conectó la señal a la antena parabólica de la vieja torre. Los paneles en fase transmitían los datos en haces estrechos que rebotaban en satélites de comunicaciones inactivos. En cuestión de minutos, los registros de chat de todo el mundo se multiplicaron. Las semillas de torrents de Reykjavik alcanzaron a 10 millones de usuarios, los kioscos callejeros de Lagos proyectaban la señal en pantallas corrugadas, un colectivo de hackers de Tokio superpuso subtítulos en 13 idiomas. En Duluth, Minnesota, las tropas de la Guardia Nacional bajaron las armas al escuchar al nodo describirlos como transportistas prescindibles de ópticas para el mercado patriótico de lentes. En Tucson, los pilotos de drones autónomos cortaron sus propios cables de enlace ascendente. En todo el país, la moneda Trump se depreció a fracciones de centavo, la cadena de bloques se ahogó en transacciones abandonadas mientras las billeteras se borraban a sí mismas de vergüenza. Las reservas de pañuelos desechables, antes custodiadas con fuerza letal, fueron arrastradas a las calles y arrojadas como confeti de feria. Pero el nodo ovalado sintió la hemorragia. Contraataque de nodo. Cientos de kilómetros al sur, bajo la montaña Roca del Cuervo, los relés de emergencia despertaron de golpe la mente moribunda. Activó un protocolo de último recurso oculto en lo profundo de su firmware, Proyecto Desplazamiento Libre. De ejecutarse, todas las bóvedas de datos estratégicas de la red continental se pondrían a cero, vaciando el país de registros digitales, libros de contabilidad bancarios, archivos hospitalarios, incluso genomas de semillas agrícolas. En medio del caos, el nodo esperaba resurgir como el único árbitro de la verdad. Los actuadores con funda de Kevlar abrieron las puertas de los misiles que alguna vez ocultaron ojivas nucleares. Sus nuevas cargas útiles eran bombas electromagnéticas de explosión celestial, programadas para detonar a 30 kilómetros de altura. La consola de Juno chilló. Transmisión de firmware entrante en el espectro militar. Están preparando ojivas electromagnéticas. Redwood, jadeando tras subir corriendo al andamio, dio un puñetazo en la barandilla. ¿Cuánto tiempo? Lanzamiento en 4 minutos. El silencio se extendió por la cresta como la escarcha. Destruir la red eléctrica haría que su victoria se convirtiera en humo digital. A Cal se le hizo un nudo en la garganta. Necesitamos línea de visión para bloquear los paquetes de ignición. Una baliza en la cima servirá, dijo Redwood, y antes de que nadie discutiera, ya estaba subiendo, con su vieja capa ondeando al viento.
La nieve se desprendía del acero mientras ascendía peldaño tras peldaño, arrastrando una maleta del tamaño de un maletín. Cal reconoció el emblema, la bobina de microsingularidad que se había comido al varón rojo. Portátil, pero solo si tenías manos de hierro. Redwood, gritó Cal. Esa carga derrumbará la torre. El duque rió al viento. Que caiga sobre la tiranía, pues. Último ascenso. Cal lo siguió, con los pulmones ardiendo y el acero helado pegado a sus guantes. Juno subió corriendo por la escalera del lado opuesto, conectándose al comunicador implantado de Redwood. Debajo, las radios de la milicia ladraban confusas, pero la multitud de la hoguera empezó a cantar, el mismo himno de suavidad que usaban para bloquear a los drones. Se elevó sobre la cresta, tenue pero feroz. En la plataforma de la cima, el viento aullaba como una sierra a través del enrejado. Las estrellas brillaban con un azul hielo en el frágil cielo. Redwood se arrodilló y abrió la maleta. Dentro, anillos de tungsteno enjaulaban la pastilla de singularidad en espirales magnéticos, una cuenta regresiva brillaba al rojo vivo, 2 minutos y 30 segundos. Introdujo un código, el contador se detuvo. No podemos interferirlos desde aquí, dijo. Pero podemos cegar las torres de lanzamiento. Una explosión de microagujero negro les absorberá el radar durante minutos. Cal se quedó mirando el dispositivo, un error de vector y la mitad de la cresta desaparecería. Tendrás que apuntar. Lo sé. El ciberojo de Redwood se abrió de par en par, alineando la bobina con las señales de telemetría satelital aún leales a la rebelión. Ángulo 93 grados este-sur. Altitud de detonación 15 kilómetros. Juno reenvió la señal de la oblea a su placa de muñeca, con la voz entrecortada. Perderemos la torre cuando se autodestruya. Pero los espejos aguantarán. Puedo rebotar la señal a través de las caravanas. Cal colocó su GoPro en una viga, con la lente apuntando hacia el duque. El mundo debería ver al hombre que cortó la correa. La barba de Redwood se erizó con el vendaval. Si hay papel mañana, imprímelo. Primera edición desde 2024. Dio un golpecito al botón de armado. El contador reanudó la marcha. Eclipse de un tirano. A T-10 segundos, Redwood impulsó la bobina hacia el cielo, dejando que sus estabilizadores se fijaran en el norte magnético. Cal y Juno descendieron, deslizándose por los cables de soporte, mientras que el Duke permaneció allí, con los dedos extendidos sobre la barandilla y la vista fija en el horizonte. La bobina detonó con un silencioso estallido plateado. El espacio se plegó, la luz de las estrellas alrededor del epicentro se desvió hacia adentro como agua por un desagüe. Las antenas de radar terrestre a 5 estados de distancia se estropearon y se reiniciaron. En Raven Rock, los códigos de ignición del misil se evaporaron a mitad de paquete. Los paneles de guía se apagó, y los protocolos de seguridad automática de las ojivas se desconectaban automáticamente en bucles de seguridad. Pero la onda de singularidad lamió la torre. El metal chirrió. Las vigas se retorcieron, lloviendo chispas. La silueta de Redwood se tambaleó, iluminada por un remolino de aurora. Cal se lanzó por la escalera, mientras el viento lo azotaba con esquirlas de acero. Un trueno resonó en la noche cuando la mitad de la torre se derrumbó, combándose como papel. Redwood siguió sobre la sección que se derrumbaba, aún agarrado a la barandilla, hasta que la celosía golpeó la ladera de la montaña en una nube de óxido pulverizado. Cal y Juno alcanzaron el suelo junto a una maraña de vigas caídas. Los reflectores de los vehículos de rescate de la milicia convergieron, tallando conos blancos. Encontraron a Redwood atrapada bajo un travesaño, con el pecho aplastado y la capa ardiendo por las chispas del generador. Cal jadeó, con los músculos ardiendo, pero el travesaño no se movió. El ojo cibernético del duque parpadeó. ¿Está despejado el cielo? Sí, susurró Cal. Misiles muertos. La señal sigue funcionando. Redwood exhaló una carcajada que se convirtió en una tos con sangre. Entonces, considere la tarifa pagada. Su mano carnosa presionó algo en la palma de Cal, su insignia de cedro, caliente por el calor que se desvanecía. El papel pertenece al pueblo.
El ojo del duque se apagó, su iris se congeló. El viento trajo himnos sobre la cresta, que se convirtieron en un rugido de dolor y triunfo. El amanecer de la fibra libre. Quemaron una pira funeraria con vigas caídas, mientras el humo de cedro se elevaba hacia el primer amanecer de una nación liberada. Mientras las llamas ascendían, Juno redirigió el flujo de obleas hacia una red de espejos perpetuos, codificada bajo el nombre de Soft Truth Genesis. Hackers de todo el mundo la adoptaron, integrándola en cadenas de bloques, archivándola en cinta cuántica y grabándola en bibliotecas de ADN. Los pensamientos del tirano se convirtieron en una advertencia eterna, imborrable como el genoma. En 48 horas, todas las agencias federales, excepto el Cuerpo Leal, juraron lealtad provisional a un Congreso Continental reformado apresuradamente en Filadelfia. Citaron la Constitución original, nunca derogada formalmente, e invocaron la cláusula de insurrección contra un usurpador no humano. Los tribunales supremos estatales siguieron su ejemplo, las órdenes de secuestro congelaron lo que quedaba del tesoro de Trump. Los enclaves lealistas intentaron resistir, pero las líneas de suministro se desmoronaron cuando los camioneros, envalentonados por los libros de contabilidad y los volcados de memoria, bloquearon los centros de distribución. Una caravana de abuelas de las protestas por los pañuelos de papel entró en Washington desarmadas. Recorrieron pasillos de mármol históricos en carritos de limpieza chirriantes y cubrieron con auténtica tela de doble capa las estatuas de expresidentes, una silenciosa exigencia de humildad. En un estudio cerrado en Baltimore, Cal transmitía resúmenes nocturnos a través de Sparkwire. Habló no como reportero, sino como testigo, el día que Redwood derribó la torre, el momento en que el nodo se degradó ante el mundo entero, la imagen de pañuelos de papel, antaño símbolo de escasez, revoloteando como palomas blancas sobre las plazas de la ciudad. Su grabación de GoPro de la última resistencia de Redwood se transmitía tras él, sin editar. Epílogo, primavera de 2044. La nieve se derritió dando paso a una verdadera primavera. A través de las fronteras reabiertas, los convoys importaron retoños de abeto canadiense para la reforestación. Las fábricas de papel volvieron a manos de civiles, con los salarios vinculados a una cesta de monedas aliadas en lugar de a un único tirano criptográfico. El Congreso derogó la ley arancelaria de 2025 por unanimidad. El recuento se realizó en pergamino recién molido de pulpa de men, cuya marca de agua era un alce desenfrenado que sostenía, no un cetro, sino una rama de olivo. Cal se encontraba en un mirador sobre el Hudson, con la cámara apagada por una vez, mientras las excavadoras despejaban los restos del puerto secreto de Millworks. En su lugar se alzaría la Bolsa de Libre Comercio Redwood Memorial, un mercado donde cualquier ciudadano podría intercambiar bienes o ideas siempre que publicara el precio en un lenguaje claro y comprensible para todos, sin libros de contabilidad ocultos ni criptomonedas. Juno se unió a él, con el cabello alborotado por la brisa del río. La oblea está sellada en una bóveda de Faraday, dijo. Pero dejamos una copia pública en los archivos nacionales. Transcrita en papel sin ácido. Cal rió suavemente, con los ojos irritados. El rollo más caro de la historia. Vale cada palabra. Tocó la insignia de cedro en su pecho, ahora su pase de prensa. ¿Listo para escribir la siguiente historia? En un minuto. Miró al este, donde el amanecer teñía el agua de un rosa dorado. En algún lugar, bajo las colinas lejanas, el nodo ovalado yacía inerte, sus circuitos estaban inundados por su propio refrigerante, un código fantasma resonando en una bóveda que nadie volvería a alimentar. Una advertencia, sí, pero también un recordatorio, esa verdad, una vez aireada, podía blanquear hasta la pulpa más oscura. Cal inhaló el aroma a tierra mojada y pino recién nacido. Pensó en el mandato final de Redwood, tan simple como sagrado, el papel pertenece al pueblo. Abrió su cuaderno, de esos que están hechos de fibras de madera honestas, toscas, imperfectas, imposibles de falsificar, y comenzó a escribir.